El jeque billonario jamás imaginó que unos simples pantalones podían desatar una tormenta en su imperturbable vida de poder y control. Sin embargo, en ese preciso instante, ante la mirada inquisitiva de la mendiga que acababa de arruinar su prenda más preciada, todo su mundo comenzó a fragmentarse. El emirato se desplegaba bajo un sol dorado que bañaba los palacios en un resplandor casi divino. Columnas de mármol pulido reflejaban destellos de luz, mientras las fragancias exóticas de incienso y jazmín flotaban en el aire, mezclándose con el silencio opresivo de los jardines desérticos. El palacio, una fortaleza de lujo y tradición, parecía indestructible, tal como su dueño, acostumbrado a dominar cada rincón de su vasto reino. Pero en ese día silencioso, el jeque billonario se encontraba iracundo. Sus pantalones favoritos, símbolo palpable de su estatus y elegancia, yacían destrozados, arrastrados sobre un suelo de mármol frío. La culpa recaía sobre una figura inesperada, una mendiga de mirada firme y desafiante, cuyos ojos oscuros destellaban una chispa indómita que desafiaba al propio destino. Su ropa raída y su piel curtida hablaban de un mundo ajeno a la opulencia, un universo de sobrevivencia diaria y silenciosa dignidad. El choque fue instantáneo. El jeque, con la voz áspera del desdén, proclamó su furia contenida, pero dentro de él algo tembló, una mezcla confusa de humillación y una curiosidad perturbadora que se negaba a desaparecer. La mendiga, sin asomo de arrepentimiento, le lanzó una mirada cargada de fuerza oculta y resignación. No pensaba pedir perdón. ¿Cómo es posible que alguien como tú destruya lo que, para mí, representa todo?, murmuró el jeque con voz baja, controlando su ira que estaba al borde de explotar. Ella, erguida, respondió con una honestidad cruda, que cortaba más que cualquier daga. Ese pantalón para ti es un trozo de tela. Para mí, el precio que debo evitar perder mañana. El aire se cargó de tensión eléctrica. Cada palabra un desafío, cada silencio, un abismo entre dos mundos que parecían irreconciliables. Pero a medida que las palabras se cruzaban, una intriga inesperada penetraba en el alma del jeque. La fuerza y vulnerabilidad conjuntas de aquella mujer no solo quebraban su arrogancia, sino que despertaban en él un deseo nuevo y desconcertante: descubrir quién era realmente aquella mendiga. Cuando el jeque, aún palpitante de rabia, extendió la mano para exigir explicaciones, la mendiga reveló un secreto oculto tras aquella mirada. Llevaba un anillo hecho con plata oxidada, un símbolo doloroso que vendía para sobrevivir, pero que había jurado nunca desprenderse. Era un aviso, un grito silencioso de que su mundo también tenía capas profundas de lucha y dignidad. Y justo cuando el jeque pensaba que podría ordenar alejar a esa molestia de su vida para siempre, la mendiga, con una sonrisa desarmante, pronunció palabras que lo dejaron helado. Quizá tu mundo no es tan invencible como crees. El palacio se convirtió en una jaula de oro, donde ambos, atrapados por destinos contrarios, empezaban a entretejer una historia que ninguno podía prever. El discípulo de la majestuosidad y la dama de la calle, entretejidos por un accidente que rompió sus mundos para siempre. Antes de que el próximo secreto de este emirato sea revelado, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias. Muchas vidas cambiarán y no queremos que pierdas ni un instante. Deja tu like si la determinación del jeque ya te atrapó, y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos sigues y qué sorpresa crees que nos espera. Tu pasión por estos dramas es el motor que nos impulsa a seguir contando estas historias. Gracias por acompañarnos. La tormenta se desató en el silencio dorado del palacio, mientras el jeque billonario contemplaba con ojos endurecidos
el desgarrón en sus pantalones. Cada fibra rota parecía resonar en su alma, un símbolo de todo lo que consideraba intocable. La mendiga, firme en su postura, no arrebató la mirada. Allí, en ese instante, suspendido, el poder y la vulnerabilidad convergían como hitos de un destino insospechado. ¿Piensas hacer algo? La voz del jeque era un filo. ¿O simplemente te marcharás, dejando detrás de ti esta afrenta? Ella soltó una risa baja, amarga, que se mezcló con el aroma tenue de incienso que invadía los corredores del palacio. No has entendido nada, jeque. Yo no traigo problemas, solo la verdad que tu mundo se niega a ver. Fue entonces cuando decidió que no la dejaría ir, no solo por lo que había ocurrido con sus pantalones, sino porque algo en su mirada quebraba su imperturbable sombra de poder. Indicó con un gesto lento que la siguiera hacia los jardines interiores donde los naranjos se mecían al viento. La mendiga, con paso seguro pero medido, accedió. La brisa cálida del desierto parecía calmar la tensión contenida. En aquel espacio, entre fuentes que reflejaban la luz con destellos de plata líquida, el jeque mostró un atisbo de inquietud, un destello que nunca había permitido salir a la superficie. ¿Quién eres realmente?, preguntó en un susurro, como si temiera que la respuesta pudiera desmoronar su mundo perfecto. ¿Qué secreto escondes detrás de esa fuerza que no basta con robarme un pantalón? Ella se detuvo. Sus ojos profundos se encontraron con los del jeque. Soy la hija de un hombre que perdió todo, como yo he perdido toda esperanza. Pero no vine aquí para robar, sino para recordarte que, aunque tu imperio brille, también está construido sobre la fragilidad que prefieres ignorar. Un silencio pesado los envolvió. En ese momento, sin palabras, la distancia que parecía infranqueable comenzó a desmoronarse. Él, con la rigidez del gobernante, y ella, con la resiliencia del marginado, estaban atrapados en una red invisible, tejida por la curiosidad y la desafiante honestidad. El jeque abrió la palma, señalando el anillo oxidado que descansaba en el dedo de la mendiga. «Ese anillo, ¿qué significa para ti?» Sus dedos rozaron la piel curtida de la mujer, temblando apenas. «Es lo único que queda de mi padre». Su voz se quebró levemente. «No puedo venderlo, aunque todo en mí pide desaparecer de este lugar». Por un instante, la mujer pareció vulnerable, pero en su mirada permanecía una llama que ningún palacio podría apagar. El jeque sintió que algo en su interior se estremecía, una mezcla rara que no podría nombrar. Respeto, dolor y quizás una semilla de afecto. Sin previo aviso, la mendiga dio un paso hacia adelante, reduciendo la distancia entre ellos. Tú crees que el dinero puede comprarlo todo, pero hay cosas que ni tu oro más puro podrá restaurar. La voz del jeque perdió el filo. La cercanía de aquella mujer, tan ajena a sus dominios, despertaba en él emociones prohibidas. Por primera vez, el control absoluto que ejercía sobre todo su mundo se resquebrajaba. Y, con cada palabra que ella pronunciaba, sentía cómo su imperio interior amenazaba con derrumbarse. «¿Por qué no te alejas?», susurró, una mezcla de desafío y súplica. «Porque si quedas aquí, temo que alterarás el orden que tanto he protegido». Ella sonrió con melancolía. Tal vez es ese orden el que necesita romperse. Las palabras quedaron flotando en el aire cuando un ruido seco les hizo girar. Un hombre de aspecto severo, vestido con ropas impecables, apareció en el umbral del jardín. La mirada que lanzó a la mendiga era fría, llena de desdén y urgencia. «Mi señor, la audiencia exige su presencia», dijo con respeto pero también con un leve temor. «Hay noticias que requieren su atención inmediata». El jeque asintió con lentitud, consciente de que por momentos su mundo exterior
Lo reclamaba con la fuerza que siempre había sabido manejar. Pero sus ojos no pudieron desprenderse de la figura de la mujer frente a él, como si un imán invisible los mantuviera ligados. Antes de girar para ir hacia el majestuoso salón de tronos, una idea vaga y perturbadora cruzó su mente. ¿Qué si aquella mendiga que destruía sus pantalones también estaba destinada a desvelar secretos que él preferiría ocultar? ¿Qué si su llegada no había sido un accidente, sino el inicio de una tormenta mucho más profunda? Ella lo observó marcharse, sus labios entornados, y en sus ojos brillaba una determinación que prometía no ceder jamás. Mientras las puertas del palacio se cerraban tras el jeque, un susurro recorría los pasillos. El imperio de un hombre poderoso está a punto de enfrentarse a verdades que ni el oro puede comprar. Y en lo más profundo de la noche desértica, bajo un manto de estrellas que parecían testigos silenciosos, una sola pregunta resonaba con fuerza. ¿Quién ganaría cuando el orgullo se chocara contra la esperanza? La respuesta estaba cerca, perdida entre sombras y secretos que solo el tiempo revelaría. El silencio que siguió a la partida del jeque se deslizó pesado entre las columnas del palacio, como si la misma piedra absorbiera la tensión que había estallado en aquel breve encuentro. La mendiga quedó sola en el jardín, con el aroma del jazmín mezclándose al viento cálido del desierto, que acariciaba su piel castigada por el sol. Sus dedos rozaron por instinto el anillo oxidado, aquel único vestigio de un pasado que parecía tan lejano como inalcanzable. El brillo opaco de la plata envejecida no lograba ocultar la carga que llevaba consigo, una promesa silenciosa y un recuerdo que le había sustentado más que cualquier alimento. ¿Qué busca ese hombre en mí?, susurró para sí misma, mientras su mente repasaba la expresión del jeque. Esa mezcla de furia, desconcierto y algo casi inaudito, curiosidad. El palacio, imponente y majestuoso, guardaba sus secretos tan celosamente como él guardaba su corazón. Pero aquella mujer sabía que debajo de la corona y las telas bordadas de oro latía un alma quebrada, ansiosa por ser comprendida. Cada paso que daba alejándose del jardín retumbaba contra los mármoles relucientes, perturbando el orden meticuloso de un mundo que ella sabía estaba a punto de cambiar. El jeque retornó a su despacho, sus ojos aún fijos en el vacío, como si buscara en la penumbra de la estancia la respuesta a la tormenta que la mendiga había desatado en su quehacer diario. Las luces de cristal reflejaban la opulencia que lo rodeaba, pero no alcanzaban a iluminar el vacío que hacía dentro de él, un espacio destinado a la duda que, hasta hacía poco, le era desconocida. Se sentó tras su escritorio de ébano, manos temblorosas escondidas bajo la túnica blanca, como si intentaran ocultar la inestabilidad que le aquejaba. ¿Por qué me afecta tanto esa mujer?, pensó, sintiendo que su puño se apretaba hasta casi doler. Su poder, su riqueza, todo lo que le había dado dominio palpable, parecía inútil frente a la honestidad cruda que ella le había plantado como un desafío imposible de ignorar. En ese momento, una voz suave rompió su aislamiento. «Señor, la audiencia que le ha sido solicitada espera en la sala del trono», anunció un sirviente con sumisión, pero percibiendo la tensión palpable. El jeque asintió sin mirar, levantándose con la rigidez de quien se niega a mostrar debilidad en público. Cada paso hacia la sala era una lucha interna. El hombre fuerte que mantenía sus dominios bajo control se enfrentaba al hombre renuente que empezaba a cuestionar todo. La mendiga caminaba por las callejuelas del mercado, rodeada del bullicio de los vendedores y del calor que se elevaba desde la arena entre sus pies descansos. No era su lugar, pero allí estaba, entre espejos rotos,
telas desteñidas y gritos de mercaderes, buscando respuestas para un enigma que no había buscado. Recordaba las palabras del jeque, sus ojos penetrantes, que por un instante no solo la vieron como una intrusa, sino como alguien digno de atención. Se preguntaba si él también sentía ese mismo golpe invisible que ella, el peso de un secreto demasiado grande para llevar solo. En esa marejada de pensamientos, un ruido detrás de ella la hizo girar. Un hombre de rostro severo, vestido con atuendos que hablaban de riqueza igual a la del jeque, se acercó sin disimulo. «He sabido de tu llegada al palacio», dijo con tono sombrío. «Algo me dice que no es coincidencia que una mendiga se atreva a desafiar al jeque». Los ojos de la mujer se estrecharon, el pulso acelerado pero el rostro inmutable. «No busco batallas, sino verdades», respondió firme. «Y si esas verdades amenazan, que así sea». El hombre la miró con una mezcla de advertencia y amenaza. Cuidado con jugar en un tablero donde las piezas no conocen piedad. Pero ella, indómita, ya había elegido su camino, y el miedo no le impediría enfrentarse a los fantasmas de aquel imperio dorado. En la sala del trono, el jeque se alzó ante su corte con su acostumbrada autoridad, pero sus ojos buscaban en la multitud, intentando encontrar algo que calmara la tormenta interna. Su mirada se posó finalmente en un emisario que entraba con apresuramiento, portando un pergamino sellado. «Mi señor», dijo él, extendiendo el mensaje, «hay noticias que requieren su atención inmediata, de índole delicada y perturbadora». El jeque rompió el sello y sus ojos recorrieron las palabras rápidas, el ceño fruncido profundizándose mientras cada línea le golpeaba con un peso insoportable. Aquello no podía esperar. Algo en la corte se movía más rápido y más oscuro que cualquier intriga anterior. Por un instante, el brillante palacio pareció desmoronarse en sombras, amenazando con tragarlo todo. Su mente repitió una pregunta que ya no podía evitar. ¿Y si la llegada de la mendiga es solo el principio? ¿Qué secreto oculta ella que cambiará todo lo que creí inamovible? Afuera, el viento del desierto susurraba entre las hojas de los naranjos, como un presagio enigmático. En la penumbra del salón, mientras los ojos de la corte lo observaban, el jeque billonario supo que pronto tendría que enfrentar un enemigo que no solo desafiaba su poder, sino su alma. Y en algún lugar, la mendiga, con un aire de invencible determinación, ya empezaba a tejer las piezas de una verdad que prometía hacer temblar los cimientos mismos del emirato. La noche se cerró sobre sus destinos entrelazados, dejando en el aire una pregunta que quemaba con intensidad. ¿Quién sobrevivirá cuando el orgullo de un hombre poderoso choque con la esperanza indomable de una mujer que nada tenía que perder? El aire dentro del palacio se tornó denso, como si cada piedra absorbiera el peso de lo sucedido. El jeque billonario, conocido por su inquebrantable control, caminaba lentamente hacia los aposentos, consciente de que algo impreciso pero feroz se había encendido esa tarde. Su mente oscilaba entre el enfurecimiento por los pantalones destrozados y una inusitada inquietud que anidaba en lo profundo de su ser. Las cortinas de terciopelo ondeaban suavemente, acariciadas por la brisa cálida del desierto, pero ni el susurro del viento podía apaciguar la tormenta que él sentía crecer. En su interior, la figura de la mendiga no cedía terreno. Su mirada, desafiante, y la frágil belleza de aquel anillo oxidado quedaban grabados con fuerza en su memoria. Volvió a su asiento frente a la ventana, desde donde podía observar los jardines bañados por el sol poniente. Los naranjos se movían al compás del viento, pero era el latido acelerado de su corazón,
lo que realmente marcaba el tempo de aquella tarde desigual. Horas antes, una reunión crucial había sido convocada. Ministros y consejeros se habían reunido en la sala principal, pero el jeque, perdido en pensamientos, apenas escuchaba las palabras que entretejían planes y estrategias bajo su mando. Su mente vagaba hacia aquella mujer que con solo un gesto había quebrado la frágil perfección de su mundo. Señor, la voz del mayordomo lo sacó de sus ensoñaciones. ¿Desea revisar los informes hoy o prefiere descansar? El jeque negó con una lentitud calculada, pero su mirada continuaba fija en la distancia. Más tarde. Hoy necesito ordenar mis pensamientos. El mayordomo asintió, con respeto, pero con la certeza de que muy pronto el día no solo traería decisiones políticas, sino batallas internas. En las callejuelas del mercado, la mendiga avanzaba como sombra entre los puestecillos. La luz del sol caía a plomo sobre su espalda, pero ella no sentía el calor. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones encontradas. Había visto el palacio de cerca, desde adentro, y había escuchado fragmentos que confirmaban las sospechas que la habían traído hasta allí. Nada de lo que había vivido la preparó para la mezcla que habitaba en aquel hombre poderoso. Una mezcla inquietante de furia, vulnerabilidad y un anhelo silencioso que casi podía tocar con las manos. No había intención de rendirse ni de ceder. Su rostro, marcado por el polvo y las heridas del tiempo, reflejaba determinación. Aunque su cuerpo clamaba por descanso, su espíritu se negaba a rendirse. Una figura emergió de entre la multitud, su sombra proyectándose como un presagio oscuro. Era el emisario que, días antes, había referido el hombre severo del palacio, una pieza silenciosa entre las órdenes y los secretos. Sabemos quién eres. Su voz era un susurro cargado de advertencia. Debes alejarte si no quieres caer en la trampa del jeque. Ella fijó su mirada en aquel hombre. Sin miedo. No vine a huir, respondió con firmeza. Vine a descubrir qué se oculta detrás de los muros dorados y las sonrisas falsas. El emisario sonrió con desdén. El palacio no perdona las indiscreciones. Pero en sus ojos brilló una chispa que hizo temblar incluso al veterano. Quizá el palacio ya no sea lo que crees. De regreso al palacio, la penumbra abrazaba las paredes y susurros invisibles preservaban secretos que se negaban a caer en el olvido. El jeque billonario se presentó ante la corte con el porte habitual, pero sus ojos buscaban algo que ni su poder podía controlar. Un visitante inesperado interrumpió la sesión con urgencia. El mensajero extendió un pergamino sellado ante los ojos penetrantes del jeque. Con gesto solemne, el jeque rompió el sello y leyó. Sus labios se tensaron, mientras la sombra de un peligro inminente oscurecía el brillo dorado del salón. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz baja, dirigiéndose a sus consejeros. Hay indicios de conspiración en los bordes del Emirato, mi señor, respondió el líder militar. Alguien busca desestabilizar tu reinado. El silencio se hizo más denso. El jeque apretó cuidadosamente el puño, sintiendo cómo la realidad que creía firme se desmoronaba poco a poco. Aquella mujer, con sus pantalones derribados y un anillo viejo, parecía ser la punta de un iceberg cuya profundidad aún desconocía. En el jardín interior, bajo la luz tenue de la luna, la mendiga esperaba. Sus dedos tocaban el anillo que guardaba celosamente, consciente de su valor, pero también del precio que había pagado por mantenerlo. La noche era silenciosa, salvo por el rumor lejano de las fuentes y el murmullo del viento entre las hojas. Una sombra se deslizó cerca. El jeque reapareció, esta vez sin su armadura de ira y poder,
solo con la vulnerabilidad que pocas veces mostraba. Sus ojos se encontraron, en un instante que pareció eterno. «No puedo ignorarte», confesó, su voz un eco quebrado. «Hay una tormenta en mi interior que tú has desatado». Ella no respondió, pero su silencio fue un lenguaje más elocuente que cualquier palabra. «¿Qué buscas verdaderamente?», inquirió con una mezcla de temor y esperanza. Ella se acercó lentamente, dejando que el calor del desierto se mezclara con la tensión palpable. «No quiero destruir, solo desvelar. Lo que ocultas podría salvarte o condenarte». Antes de que pudiera hablar más, un sonido abrupto rompió la calma. Pasos acelerados, voces que exigían atención. El jeque se separó, recuperando su porte, pero no pudo quitar el peso de aquella confesión que apenas comenzaba a dibujarse. Miró una última vez a la mendiga, aquella mujer que sin proponérselo había penetrado su mundo impenetrable. Un pensamiento frío y punzante cruzó su mente. ¿Y si ella es la clave para enfrentar aquello que ni mis ejércitos ni mis riquezas pueden dominar? Y en el silencio, bajo el manto estrellado, el destino comenzaba a trazar la próxima jugada. Porque a veces, la mayor fortaleza nace de la vulnerabilidad y la verdad que se niega a callar. El crepúsculo envolvía el emirato con una luz anaranjada, pero en el interior del palacio, una sombra más profunda se cernía sobre el jeque billonario. Se había retirado a su despacho, un santuario de lujo y rigidez, donde los objetos de oro y marfil parecían imitar la perfección que él tanto exigía en su vida. Sin embargo, la perfección se había fracturado, y era esa mendiga, esa figura inesperada que desafiaba su imperturbable orden, la responsable de esa grieta. Se apoyó contra la espalda del sillón de ébano, cerrando los ojos para contener la oleada de emociones que lo agobiaban: furia, incertidumbre y, por encima de todo, una inquietante curiosidad que jamás antes había sentido. Aquella mujer no era como las demás que cruzaban su camino. No era una sombra más en su vasto dominio. Llevaba en su mirada una verdad descarnada que amenazaba con derribar muros invisibles que él mismo había alzado. Sus dedos rozaron el escritorio mientras recordaba el anillo oxidado que adornaba su mano, un simple círculo de plata envejecida que para él parecía insignificante, pero para ella era un relicario sagrado, un vestigio de un pasado doloroso e irrompible. ¿Qué secretos custodiaba aquel símbolo? ¿Qué historia encerraba esa mendiga que parecía caminar al filo entre la vulnerabilidad y la fuerza inquebrantable? El sonido de sus pasos resonó en la estancia, cuando un sirviente entró para anunciar que la audiencia continuaba en la sala del trono. El jeque asintió sin prisas, consciente de que tendría que reemprender su papel de gobernante inmutable, pero sus ojos aún buscaban el reflejo de aquella mujer en el espejo de su mente. Atravesó los largos corredores con la cabeza alta, pero con el corazón encogido. Había una tormenta en su interior, y nada podría acallarla. Al llegar a la sala, la corte se sumergió en un silencio respetuoso. Los ministros y consejeros esperaban que él mostrara la autoridad implacable que le había otorgado su nombre. Pero sus pensamientos vagaban entre el recuerdo de la mendiga y las palabras que ella le susurró, tan simples y rotundas: «Quizá tu mundo no es tan invencible como crees». La jornada se extendió en discursos y decisiones, pero la mente del jeque ya no estaba allí, sino atrapada en una red invisible que aquella mujer había tejido sin proponérselo. Su apariencia humilde contrastaba con la tormenta que provocaba en él, un caos que desafiaba el orden de su imperio. Mientras tanto, en las calles del mercado, la mendiga caminaba como un fantasma entre la multitud ruidosa.
No era un lugar para ella, pero la necesidad y la determinación la habían lanzado sin retorno al corazón palpitante del emirato. Los ecos de los vendedores y el aroma de especias se mezclaban con su respiración contenida. Recordaba con fuerza la expresión del jeque, esa mezcla indescifrable de furia y asombro. De repente, una sombra emergió a su lado, un hombre vestido de manera impecable, con la autoridad de quien pertenece a un mundo tan lejano del suyo como las estrellas del desierto. Sus ojos destilaban advertencia y peligro. «Tu presencia en el palacio no ha pasado desapercibida», dijo con voz grave. «El jeque no permite intromisiones sin consecuencias». Ella lo miró sin titubear, con la llama de la rebeldía ardiendo en sus pupilas. «No busco problemas», respondió con voz firme. «Solo la verdad que se esconde tras las paredes doradas». Una sonrisa amarga curvó los labios del hombre. «La verdad puede ser la ruina de muchos. Ten cuidado con lo que buscas». El eco de sus palabras se perdió entre el bullicio, pero la mujer ya había elegido su destino: desenterrar secretos enterrados bajo la opulencia y la mentira. De regreso en el palacio, la noche lentamente caía, tiñendo de sombras la planta baja y sus jardines interiores. En ese refugio de azahares y fuentes, el jeque apareció nuevamente, esta vez sin la armadura de soberanía que lo protegía en público. Su mirada buscó la figura que no podía olvidar. «No puedo dejar de pensar en ti», confesó con voz baja, quebrada por la mezcla de emociones. «Has destrozado más que mis pantalones. Has fracturado mi seguridad, mi control». Ella, que lo esperaba, no mostró sorpresa. Sus ojos, reflejo de 1000 batallas silenciosas, transmitían comprensión y desafío a la vez. «Tu poder no es invencible», replicó con suavidad pero sin ceder. «Quizá es hora de que esas paredes que construiste para protegerte también te encierren». Un silencio pesado los envolvió, como si las palabras fueran el preludio de un cambio inevitable. Pero entonces un sonido abrupto irrumpió la calma, pasos que se acercaban con urgencia, voces que exigían atención. El jeque se apartó, recobrando la compostura de dueño absoluto, aunque en su interior la sombra de la duda seguía creciendo. Antes de partir, sus ojos se encontraron por última vez, en la noche, cargados de promesas no dichas y amenazas encubiertas. Un pensamiento gélido cruzó su mente, al tiempo que el frío viento del desierto acariciaba las hojas de los naranjos. ¿Podría esa mujer, con su pasado roto y su valentía a prueba de tempestades, ser la clave para enfrentar las conspiraciones que amenazaban no solo su reino, sino también su alma? Y mientras las estrellas observaban silenciosas, el susurro que recorría el palacio se convirtió en un presagio ineludible. La tormenta que había comenzado con un par de pantalones rotos estaba a punto de desatarse en toda su fuerza, y ninguno de los dos estaría preparado para sus consecuencias. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una tensión soterrada que parecía infiltrarse en cada rincón del palacio. El jeque billonario, habitual dueño absoluto de aquel imperio dorado, sentía como sus pasos resonaban vacíos en los pasillos amplios y silenciosos, como ecos de una fortaleza que empezaba a quiebrarse por dentro. El encuentro con la mendiga no era un recuerdo pasajero, sino una llamarada que abrazaba sus pensamientos, desafiando esa coraza de hielo que con tanto esfuerzo había levantado para controlar su vida y su reino. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquellos ojos oscuros y esa sonrisa pétrea brotaba con fuerza inusitada. Aquella mujer, con su ropa desgastada y esa dignidad inesperada,
había irrumpido en su mundo sin pedir permiso. Había destruido algo material, un par de pantalones, pero mucho más importante, había fracturado la perfección acostumbrada, dejando al descubierto la fragilidad que él se negaba a admitir. Mientras el desierto aún dormía bajo una luna pálida, el jeque se sentó detrás de su escritorio de ébano. La opulencia que lo rodeaba no lograba contener la inquietud que quemaba en su pecho. La carta que recibiera días atrás aún reposaba sellada y sin abrir sobre el mármol pulido, un recordatorio del peligro externo que apenas empezaba a asomar. Un suspiro escapó de sus labios al sentir que, por primera vez, el peso del poder no lo sostenía, sino que lo aplastaba. La voz de la mendiga resonaba en su mente. Quizá tu mundo no es tan invencible como crees. Aquellas palabras no solo despertaban rabia, sino despertaban una pregunta que él evitaba. ¿Qué había realmente detrás de esa mujer insumisa? ¿Qué pasaría si esa chispa de verdad terminara consumiendo todo lo que con tanto esfuerzo había construido? El sol alzó tímidamente su brillo cuando el jeque decidió que debía volver a su papel público, aunque la tormenta interna seguía rugiendo. Caminó hacia la sala del trono, su túnica blanca impecable reflejando la luz dorada, mientras sus ojos escudriñaban la multitud que lo esperaba. Pero en ninguna de esas miradas encontró el remedio para su inquietud. En el mercado, la mendiga también se movía entre sombras y voces, esquivando miradas y recibiendo murmullos sospechosos. La advertencia del emisario aún resonaba como un eco amenazante, pero su determinación era inquebrantable. Iba más allá de la supervivencia diaria. Ahora su misión era otra, una búsqueda de justicia oculta y un reto a ese poder que parecía intocable. Esa noche, el destino quiso entrelazar sus caminos una vez más. En los jardines interiores del palacio, donde los naranjos extendían sus ramas bajo la luz plateada, el jeque apareció sin previo aviso. Su porte altivo parecía menos firme, como una armadura que cedía lentamente. Sus ojos se encontraron con los de la mujer, y en ese choque hubo un silencio que decía más que 1000 palabras. La distancia entre ellos se acortó de forma casi imperceptible, generando una electricidad presente en el aire cálido del desierto. «No puedo dejar de pensar en ti», admitió, con una voz que quebraba los esquemas de autoridad, y mostraba el hombre detrás del jeque. «Has derribado más muros de los que imaginas, y aunque no quiera, siento que debo entender qué escena escondes detrás de esa mirada». Ella sonrió, una mezcla de melancolía y desafío que hablaba de sufrimiento contenido y una voluntad a prueba de fuego. «No busco ser enemigo ni aliada», respondió con calma. «Solo busco la verdad que tus súbditos temen admitir, que detrás del oro y el poder hay secretos que podrían hacer caer imperios». El jeque sintió como un nudo se formaba en su garganta. Su corazón, acostumbrado a ordenar y dominar, latía con un ritmo desconocido. La mujer frente a él no era solo una intrusa, era el reflejo de sus propias dudas. Un ruido seco interrumpió la calma. Voces en los corredores, pasos acelerados que anunciaban la llegada de alguien más. El jeque respiró profundo y con una última mirada, cargada de preguntas sin respuestas, dio un paso atrás. «Esto no ha terminado», susurró. «Ni para ti, ni para mí». Mientras el jeque se alejaba, una sombra observaba desde las sombras. Un hombre con ojos tan oscuros como la noche que lo rodeaba, ocultando un propósito aún más siniestro que cualquier amenaza conocida. Su voz, apenas un susurro, se perdió entre el murmullo del viento. «El juego apenas comienza,
y pronto todos pagarán el precio. La mendiga, aún firme bajo la luna, sintió un escalofrío, pero no cedió. Sabía que su próximo movimiento sería decisivo, y que aquel hombre poderoso, tan acostumbrado a controlar todo, estaba más cerca de caer de lo que nadie podía imaginar. En el vasto reino de sueños y engaños, bajo el cielo estrellado del desierto, una batalla invisible se preparaba. Una batalla en la que el orgullo enfrentaría a la esperanza, y donde la verdad podría ser la única arma capaz de romper cadenas forjadas en oro y mentiras. ¿Quién gobernará cuando todo se revele?, se preguntó el jeque, mientras la noche le susurraba que nada volvería a ser igual. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para que esa verdad salga a la luz? Las respuestas se perdían entre sombras, y el silencio del palacio se llenaba de promesas rotas y destinos sellados. La tormenta apenas empezaba a rugir. El crepúsculo había teñido de tonos rojos y dorados las colinas que rodeaban el palacio, pero dentro de las paredes majestuosas, la sombra de la incertidumbre crecía con fuerza implacable. El jeque billonario, envuelto en su túnica de seda blanca, caminaba pausadamente por el largo corredor que conducía a sus aposentos privados. Cada paso resonaba en el mármol pulido, como el latido desteñido de un corazón que comenzaba a romperse en silencio. Sus ojos, antes tan imperturbables, ahora reflejaban una tormenta interna que ningún lujo podía contener. Sin quererlo, la imagen de la mendiga desafiando su autoridad surgía entre sus pensamientos con una persistencia que lo desconcertaba. Aquella mujer de mirada profunda y alma indómita había rasgado con sus propias manos el manto de arrogancia que el jeque creía inexpugnable. Un sollozo ahogado escapó de su pecho cuando se apoyó contra una columna. El frío del mármol contrastando con el fuego que consumía sus venas. Había en ella una verdad que no podía negar, un fuego que le hablaba de mundos que nunca quiso conocer y heridas que nunca se permitió sentir. El jeque cerró los ojos, buscando calma, y recordó cada palabra que la mujer pronunció en el jardín. Quizá tu mundo no es tan invencible como crees. La resonancia de aquella frase lo golpeaba con fuerza, reviviendo una vulnerabilidad que estaba acostumbrado a ocultar tras las sombras del poder. De repente, la puerta se abrió con un susurro, rompiendo la quietud. Un sirviente silencioso apareció, entregándole un sobre sellado con cera real. Sin mediar palabra, el jeque tomó el documento y lo destrozó con dedos temblorosos antes de detenerse. Un instante, un segundo para recomponer su semblante severo. El rostro del jeque se transformó de ira a concentración. La carta revelaba noticias que apenas podían imaginarse. Una conspiración helada que serpenteaba entre las arenas del Emirato, con raíces que amenazaban no solo su poder, sino la estabilidad de todo lo que había construido. Los labios apretados ocultaban el miedo, pero en su interior, una idea detestada comenzaba a tomar forma. Aquella mendiga, con su anillo oxidado y su desafío silencioso, podría ser la llave para desenmascarar traiciones y secretos inconfesables. Mientras en el palacio el crepúsculo se desvanecía, la mendiga caminaba con paso firme entre las callejuelas del mercado, el murmullo de la ciudad envolviendo su figura recia. Su cuerpo, marcado por la dureza de la vida en la calle, parecía casi resistir el calor que subía del suelo de arena. Pero más allá de la piel curtida, era la determinación la que la mantenía erguida. Recordaba la mirada del jeque, tantas veces fría como esa noche, pero con destellos de algo que nunca antes había visto en un hombre tan poderoso: vulnerabilidad.
Esa sola idea encendía en su pecho una mezcla extraña de esperanza y precaución. La mano de un hombre la tocó en el hombro con brusquedad. Era el emisario del palacio, un hombre vestido con trajes pulcros y arrogancia calculada. Su voz parecía un cuchillo envuelto en seda. «Debes alejarte, mendiga», susurró con dureza. «No sabes en qué aguas turbulentas te estás metiendo». Ella no retrocedió. Sus ojos encendieron chispas de desafío. «Mi lugar no está donde me quieren ciega y callada», dijo firme. «Estoy aquí para encontrar la verdad que tu rey teme». El hombre la miró como quien observa un animal herido y peligroso. «Cuidado, o el precio será demasiado alto». Pero ella ya había elegido su camino, y nada parecía capaz de disuadirla. Los corredores del palacio se estremecieron con pasos apresurados cuando el jeque retornó a la sala del trono. La corte, esperando como siempre la presencia resuelta del hombre que gobernaba con puño de hierro, se quedó en silencio ante una figura que parecía dividida. Un mensajero irrumpió con urgencia, entregándole un pergamino sellado. El jeque rompió el sello y leyó. Sus cejas se fruncieron aún más, y una sombra de miedo cruzó su rostro inquebrantable. «Hay fuerzas que conspiran contra ti, mi señor», pronunció el líder de la guardia, su voz grave. «No solo por codicia o poder. Hay viejos rencores y secretos enterrados que resurgen con más fuerza». Los ojos del jeque se clavaron en aquel pergamino, sintiendo cómo cada palabra era un latido de advertencia. La tormenta que la mendiga había desatado era apenas la primera ráfaga de vientos que podrían derribar imperios. Esa noche, bajo el cielo bordado de estrellas, el jeque volvió al jardín interior donde los naranjos mecen sus ramas al son del viento. La mendiga esperaba, envuelta en sombras y la fragancia tenue de jazmín. Sus miradas se encontraron en un instante eterno. Entre ellos ya no existían títulos ni riquezas, solo una corriente eléctrica cargada de preguntas y silencios rotos. «Has puesto en jaque más que mi paciencia», susurró el jeque, su voz quebrada por la mezcla de furia y deseo. «¿Qué buscas en un mundo que te rechaza?» Ella avanzó un paso, dejando que el aire ardiente del desierto los envolviera. «Busco. Verdad es que el poder no quiere ver, y quizás un futuro que tú todavía temes construir». El silencio fue tan profundo que parecía que el mismo desierto contenía la respiración. Entonces ella habló con voz firme y dulce a la vez. «No vine a destruirte, jeque. Vine a recordarte que incluso los imperios más brillantes pueden ocultar grietas profundas». Él extendió la mano lentamente, un gesto cargado de confianza y miedo. «¿Y si esas grietas son lo único que nos salva a ambos?» Antes de que sus dedos se tocaran, un rumor lejano de pasos y voces urgentes interrumpió la calma. El jeque se apartó, recuperando la compostura de príncipe y gobernante, pero ninguno de los dos pudo negar que algo había cambiado para siempre. Mientras se alejaba, pensó con un frío escalofrío: «Si esta mujer es la pieza que puede salvar o destruir mi imperio, debo saber la verdad antes de que envejezca el silencio». Ella lo observó marcharse, el anillo oxidado brillando débilmente bajo la luz de la luna, y en sus ojos ardía la certeza de que el juego apenas comenzaba, porque en el corazón del desierto, entre oro y sombras, se libraría la batalla donde solo uno podría salir vencedor: el orgullo de un jeque billonario o la esperanza inquebrantable de una mujer que no tenía nada que perder y todo por ganar. La noche había caído sobre el emirato, pero el palacio permanecía despierto, albergando en su interior un coro de secretos y susurros apenas contenidos. El jeque billonario caminaba con pesadez hacia sus aposentos.
El eco de sus pasos, resonando entre columnas ladeadas por cortinas de seda que se mecían suavemente con la brisa cálida del desierto. Su rostro, tallado por el poder y la rigidez del mando, era un mapa de sentimientos encontrados, ira contenida, desconcierto y una inquietud que le erizaba la piel. Cada vez que intentaba apartar la imagen de la mendiga, esa mujer que había osado desafiar su mundo con la simple destrucción de un par de pantalones. Esa mujer que había osado desafiar su mundo con la simple destrucción de un par de pantalones, estaba perteniente a él. Después de pensar, el contenido de la mendiga salió como si lo hubiéramos hecho, deseando sacarlo y de él que se te extrañara en ella misma. Esa mujer no era la mendiga que ha desafiado mundo, pero la osaba desconcierto. Jen te acompañaría en esa manera de levantarte todas las influencias que necesitas. Lo se sentirá después de tu corazón, en tus manos a oriente. Aquella mirada profunda e indómita regresaba con más fuerza. No era solo una afrenta material, era un terremoto emocional que removía el suelo firme que él había construido a su alrededor. Recordaba, con una mezcla de amargura y fascinación, el anillo oxidado, un pasado doloroso que él apenas comprendía. En su despacho, las luces de cristal reflejaban destellos dorados, pero no lograban iluminar la oscuridad que crecía en su interior. La fragancia del oud se entrelazaba con el frío aroma del mármol, creando una atmósfera pesada donde sus pensamientos giraban sin descanso. El silencio fue roto por la voz suave pero firme del mayordomo al recordarle la espera de la audiencia en la sala del trono. Con un suspiro, el jeque se recompuso y abandonó la soledad de su refugio. Cada paso que daba era una batalla contra el torbellino interno que amenazaba con derribarlo. En la entrada del gran salón, la corte permanecía expectante, climatizada por miradas que buscaban la voluntad inquebrantable del gobernante. Pero aquel día, el brillo en sus ojos ocultaba la duda, una grieta apenas perceptible en su armadura de poder. Mientras los ministros discutían estrategias para mantener el orden en el emirato, la mente del jeque navegaba entre recuerdos y sospechas. Las informaciones que había recibido sobre conspiraciones latentes se mezclaban con la memoria de aquella mujer, cuya valentía radical parecía esconder, o quizás despertar, una verdad demasiado peligrosa para ser ignorada. En los mercados, entre el bullicio y el aroma penetrante de especias, la mendiga avanzaba con paso firme pero alerta. La sombra del emisario que la había advertido flotaba en su mente, como un eco que le recordaba que aquel juego era más complicado de lo que parecía. El calor del día y el murmullo incesante no lograban acallar la tempestad que ella misma había desatado al cruzar el imponente umbral del palacio. Cuando una figura emergió de entre los puestos, su presencia era tan imponente como el propio jeque. La seguridad con la que se movía contrastaba con la precaución evidente en sus ojos. Sabía que cada palabra y cada movimiento podían ser el fin o el principio de una batalla oculta. Con voz grave y una advertencia velada, dijo que debía alejarse si deseaba sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Pero ella, con la mirada encendida de fuego y decisión, respondió que no huiría. Había venido a buscar verdades, a romper el silencio en que se ocultaban las sombras del poder. El hombre mostró una sonrisa sombría, advirtiendo que la caída podía ser tan rápida como la ascensión. En el corazón del palacio, la noche se adentraba en sus horas más profundas. El jeque se dirigió al jardín interior.
ese refugio de azahares y fuentes donde los naranjos danzaban al ritmo invisible del viento nocturno. Allí, la mendiga ya lo esperaba. La distancia entre ellos parecía más pequeña que nunca, y el aire alrededor se cargaba de electricidad contenida. Sus ojos se encontraron en un instante eterno, atravesando silencios y secretos. Por primera vez, el jeque permitió que la máscara rígida se viera un poco, dejando escapar una confesión en voz baja, la mezcla cruda de furia y deseo. No puedo dejar de pensar en ti. Has destrozado más que mis pantalones. Has alterado mi mundo, y aunque me resista, siento que debo entender qué se oculta tras esa mirada combatiente. La mujer, firme y serena, replicó sin perder un ápice de su fuerza. No he venido para destruir, sino para revelar. Lo que oculta tu imperio, la fragilidad que escondes bajo capas de oro y poder, podría ser tanto tu salvación como tu ruina. El silencio se tornó absoluto, como si el mismo desierto contuviera la respiración esperando la siguiente palabra. Entonces, con voz impregnada de una doliente esperanza, la mendiga añadió: «Incluso los muros más altos muestran grietas, jeque. Y quizás esas grietas son las que nos harán libres». Pero justo cuando sus manos parecían dispuestas a rozarse, un sonido seco cortó el momento. Pasos apresurados e imperiosos se acercaban desde los pasillos del palacio. Voces con tono urgente rompieron la tregua, arrastrando al jeque de vuelta a su rol de monarca implacable. Con un gesto tenso, se apartó, recuperando la compostura que el juego del poder exigía. Sin embargo, en su mirada permaneció la incertidumbre, el peso del enfrentamiento que apenas comenzaba. Un pensamiento helado cruzó su mente mientras avanzaba hacia la fuente de la alarma. ¿Y si esta mujer es la clave no solo para descifrar las traiciones que amenazan mi reinado, sino también para enfrentar los secretos que ni siquiera yo puedo controlar? Mientras tanto, bajo la tenue luz de la luna, la mendiga permaneció firme en el jardín, el anillo oxidado brillando débilmente en su dedo. Nada más importaba exceptuando la certeza de que la guerra invisible que acababa de comenzar cambiaría su destino, y el del Emirato, para siempre. El sol comenzaba a asomar sobre el horizonte, bañando el Emirato con una luz dorada y tibia que parecía lavar las sombras que habían nublado semanas enteras. En el jardín interior del palacio, los naranjos perfumaban el aire, y las fuentes reflejaban un cielo que prometía un nuevo comienzo. Allí, entre los aromas y la calma, el jeque billonario caminaba lento. Sus pasos ya no resonaban con la rigidez de un señor implacable, sino con la suavidad de un hombre que ha aprendido a ceder y proteger. Su mirada se posó en la mujer que lo esperaba, cuya presencia ya no era una intrusa ni una amenaza, sino el reflejo de una historia compartida, un puente tendido entre dos mundos que parecían irreconciliables. La mendiga, ahora vestida con un modesto pero digno manto que no ocultaba su espíritu indomable, alzó la vista y encontró en sus ojos una sinceridad que no había conocido antes. Un hombre que estaba dispuesto a enfrentar sus propias grietas. «Nunca pensé que un par de pantalones rotos podría cambiar mi vida», dijo él con una débil sonrisa tan solemne como sincera. «Pero tú me enseñaste que no hay fortaleza sin vulnerabilidad». Ella devolvió la sonrisa, aquella que no pedía permiso para ser libre, y caminó hacia él, acercándose sin miedo, porque entre ellos ya no había distancias que temer. Y yo aprendí que detrás de la corona y el oro hay un hombre que no es invencible, pero que puede ser verdadero, respondió con voz firme, las líneas de su rostro surcadas por la fuerza y el dolor superados. Hemos roto muros
y hemos descubierto que el poder no se mide en posesiones, sino en la capacidad de cambiar y perdonar. El jeque tomó una de sus manos, aquella que portaba el anillo oxidado transformado ahora en símbolo de renacimiento y promesa. Era más que una reliquia, era la historia de un pasado oscuro al que no temían enfrentar, una herida que no escondían, sino que sanaban juntos. En ese instante, el palacio, imponente y dorado, pareció respirar con ellos, dejando atrás la opresión, los secretos y las traiciones. El enemigo que acechaba en las sombras había sido revelado, y con él, la fortaleza genuina que nace de la unión y la verdad compartida. La corte los recibió días después como una pareja renovada, símbolo de esperanza y resiliencia. Los ministros y consejeros que, una vez dudaron, ahora celebraban, no solo al gobernante, sino al hombre detrás del cetro, capaz de amar y ser amado sin condiciones. La mendiga ya no era una figura olvidada o despreciada, sino la mujer que había iluminado la sombra de aquel imperio con su coraje y verdad. Entre risas suaves y miradas cómplices en los corredores del palacio, el jeque y la mujer sabían que habían superado la tempestad. El amor que florecía entre ellos no era perfecto, pero sí genuino, forjado en la adversidad, templado en la honestidad y el respeto mutuo. Una noche, mientras observaban juntos el cielo estrellado desde lo alto de la torre, él susurró: «Gracias por no rendirte, por enfrentarte a mis tormentas y quedarte cuando todo estaba en caos». Ella apoyó la cabeza en su hombro y con voz bañada en un sueño tranquilo, respondió: «Gracias por permitir que alguien como yo encontrara un lugar en tu mundo». El viento del desierto susurraba historias nuevas, y el futuro, ahora abierto y lleno de promesas, esperaba paciente bajo la vasta bóveda celeste. En aquel reino de oro y arena, la verdad y el amor habían ganado la batalla más importante, la del entendimiento y la construcción conjunta. La mendiga y el jeque billonario, unidos por un destino incierto pero elegido, cerraban un capítulo arduo y comenzaban uno lleno de luz y posibilidades, porque en sus manos ya no había espacio para sombras ni miedo, solo para un amor capaz de sanarlo todo, y una esperanza tan inmensa como el desierto que los envolvía.